Otra característica de la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios y no de cualquier discurso, ¿sí? Así que nosotros acá, en este espacio, nosotros compartimos de la palabra. Muchas veces que tengo la posibilidad en la semana de poder contarle a otros del amor de Jesús, muchas veces uso esta expresión: no me creas a mí. Yo te estoy contando algo, pero no me creas a mí. Mira, anda la palabra de Dios te va a hablar. Yo te puedo citar algunos pasajes de la Biblia, pero créele vos a Dios. Tenés vos la experiencia con Dios. Decile que Dios te hable a través de la Biblia, que te va a hablar. Ahora, que nosotros podemos ser un canal, podemos interceder predicando el Evangelio, orando por la persona, sin duda. Pero muchas veces nosotros podemos caer también en que lo que dijimos es tan humano y nosotros queremos convencer a la persona con nuestras propias palabras de humanidad. Y la fe no viene porque yo lo convenza. Es más, la persona hasta me puede decir, sí, dale, ¿qué tengo que hacer? Como que a veces es pretender que me crea a mí. Y no se trata que me crea a mí. ¿Cuántas veces decimos acá, oramos acá y le creemos a Dios? Y cuando tal vez, hoy estuvo Alex, pero hay otros que dicen, ¿cuántos de acá le creemos a Dios? ¿Qué hacemos todos? Levantamos la mano, ¿o no? Tal vez levantamos la mano para decir que sí y tal vez para que nadie diga por qué no levantaste la mano. También puede pasar. ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos las verdades de Dios? ¿Dónde tiene el origen nuestra vida y nuestra fe? ¿La tiene en la palabra de Dios? ¿O porque simplemente me mentalicé de que tengo que creer porque no queda otra? La fe viene por el oír, pero el oír cualquier discurso no, el oír la palabra de Dios. Esa es la segunda característica. Una sola. ¿Por qué puse una sola otra característica? Porque la fe, cuando habla y cuando la Biblia la usa como expresión, usted dirá, si dice que es una sola, ¿existiría la posibilidad de que sean muchas fes? Muchas fe, fes sería el plural, muchas feces, no sé, pero fe, dice la Biblia y habla de una sola fe. ¿Saben por qué habla de una sola fe? Porque el plan de Dios es único. Tenemos más argumentos, porque Dios es único. Porque Dios no me va a dar dos discursos. Porque si bien en el Imperio Romano decían la frase todos los caminos conducen a Roma, era tan grande el imperio que el camino que tomabas llegaba a Roma. Esa era la idea, ¿no? Estaban tantos lugares conquistados que la gente decía, vamos a Roma y agarramos acá y todo va para allá. Una cosa así me parece que era, ¿no? Todos terminaban en Roma, el centro. Era tan grande el imperio, era una frase, pero era una frase como diciendo, todo les pertenece y está todo lo mismo. Entonces la gente cree hoy que yo puedo llegar a Dios a mi manera. ¿La escucharon esa expresión? A mi manera. Yo me acerco a Dios a mi manera. Vos dejame a mí tranquilo, que yo me acerco a Dios como quiero. Total, yo soy sincero. Nadie duda de la sinceridad de las personas. Lo que sí es que la propuesta de Dios es una. Y en el Evangelio de Juan, no lo leemos, pero dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dice, yo soy uno de los caminos, no dice, yo soy una de las verdades, ni dice, yo soy una de las posibles vidas a las que podés acudir. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra opción. Ni siquiera estas paredes te salvan, ni siquiera nosotros salvamos, ni nosotros. Lo que nosotros te podemos presentar es a un Jesucristo real, a un Jesucristo que te propone oír su palabra, a un Jesucristo que te dice, la fe es una. Busquemos allí en Efesios. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer?
Muy bien, acá habla, fíjense, y por eso lo rescaté el texto, habla de la singularidad de Dios. No nos habla de distintos tipos de fe, nos habla que la fe es única, es única. ¿En quién tenemos fe? ¿En qué radica nuestra vida? Tal vez te tenga que decir hoy que tal vez tu vida y tal vez tu fe radique simplemente en decir, lleno un espacio el domingo y me vengo acá, y yo creo, porque me identifico de alguna manera, vengo, estoy, recibo algo. Hay gente que he escuchado de que dice, la verdad, vengo cada tanto, porque la verdad que me hace muy bien venir y me voy como lleno. Entonces cargan el combustible, van, pero en la semana se les empieza a agotar y tienen que volver a cargar. ¿Saben que la propuesta de Dios es distinta? La propuesta es una permanencia. Y ni siquiera, insisto, se trata de este espacio, se trata de tu vida, que es bueno reunirnos, obvio, y es un mandato, obvio que es un mandato, y es bueno que estemos juntos. Pero la esencia de la vida es vivir la fe y vivir la propuesta que Dios nos hace. Dice una sola fe. Después lean el otro texto, así avanzamos porque hay otras cositas. Lucas 7:50, digo que después lean Judas. Judas tiene un solo capítulo, ahí dice 1:3, es el versículo 3 nada más, después lo pueden leer. ¿Y saben qué? Otra característica de la fe es personal. Hay gente que, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero hay gente que dice, che, ¿por qué vos no le pedís vos a Dios? A vos te escucha más que a mí. ¿La escucharon a ver? Sí, a mí me pensaba en la escuela a veces, o en el secundario estoy hablando, o en otros ámbitos también del trabajo. Che, ¿qué tal si le pedís vos? Porque vos parece que tenés más relación. A mí no sé si me va a escuchar. De última, pedile por mí. ¿No le escucharon? Yo le escuché muchísimas veces. Y qué triste, bueno, uno le tiene que contestar sinceramente, yo puedo orar por vos, pero la relación es vos con Dios, no es yo qué puedo hacer. Aún en la misma familia. En la familia a veces también se puede pensar, y no sé, acá hay algunos chicos, pero también uno ha sido hijo y ahora tiene uno hijos, pero la cuestión es personal. Tu familia no te va a salvar. La iglesia no te va a salvar, el pastor no te va a salvar. Se puede orar por vos, se puede pedir a Dios por vos, pero si vos no te decidís frente a la cruz de Cristo, no ponés en ejercicio la fe que quiere que Dios tengas en Él. Es personal. Fíjense, Lucas 7:50. Dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y está hablando de una situación y de una necesidad y de una persona, y dice, tu fe, no porque la fe venga de la mujer, no se malentienda, no. Sí estaba en la mujer, ya era parte de su vida, había provenido de Dios, pero la hizo parte de su vida. Y entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe. Y esta es una cuestión personal. ¿Qué relación personal tenés con Dios? Insistimos, ninguno de los que estamos aquí podemos hacer nada en favor de tu salvación. Hay gente y hay religiones que aún después de muerto hacen determinadas reuniones para alguien que ya no está en este mundo y la oportunidad ya fue. Eso es tremendo también. No hay fuente en la Biblia, y si no, alguien que lo pueda decir, no hay fuente en la Biblia, porque eso tiene que ser el fundamento. ¿Vieron que decíamos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Bueno, nuestro fundamento y nuestro sostén tiene que ser la Biblia, porque si nosotros si sacamos una cosa, porque a nosotros nos parece, podríamos llegar a instalar acá un montón de ritos y cosas porque creemos que es así, porque creemos.
¿Quiénes somos nosotros para agregar a la palabra o a lo que Dios pretende algo o quitar algo? No somos nada. Tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla justamente de que acá no se trata de un rito para ser parte de, ¿sí? No se trata de que alguien simplemente ore por mí y a mí me va a venir lo que esa persona pide, sino que es mi decisión. Si esta mujer tuvo la experiencia de ser salvada, de ser sanada, de ser beneficiada, fue por su propia decisión, porque eso es fe, es decisión. A ver. La esperanza. ¿Qué dijimos que era la esperanza? A ver si estaban atentos. La vivencia. La vivencia. ¿Qué es la esperanza? Fíjense que uno busca un concepto y dice que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico, ¿sí?, o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Fíjense que nosotros, si vamos a, por eso dice que, esta es una definición medio de diccionario, pero también aplicable. Fíjense que dice que el sustento puede ser un sustento lógico, ¿sí? Es decir, yo tengo fe que me van a terminar de arreglar el patio, porque ya empezó a trabajar la persona y es re de confianza, ¿no? Tengo como esperanza de que se termine. Entonces pareciera como que pasa por la lógica. Si ya empezó, va a terminar. Si ya le pagué, lo va a hacer. Bueno, a veces no lo terminan, pero se supone que lo van a terminar. Pero en la vida cristiana dice, en base a la fe, también lo define desde la cuestión secular de un diccionario, dice en base a la fe. Y allí estamos nosotros. Nosotros definimos nuestra vivencia de esperanza en función a que le creímos en ese paquete o combo que viene en la palabra y le creímos a Dios. Bueno, ¿era este? Ah, sí. ¿Qué es para el cristiano la esperanza? Perdón, ¿qué hice acá? No sé. Retrocedí. La garantía. Ahí está. Dice, para el cristiano la esperanza es la garantía que las promesas de Dios serán una realidad en su momento. Eso es para nosotros. Obviamente se desprende de lo otro también, de lo que dijimos antes. Pero es la garantía. ¿Qué es una garantía? La Biblia usa un término, no usa el término garantía, usa arras también, ¿no? Arras, que es el sinónimo de la palabra garantía. ¿Qué es una garantía? En lo común, un aval, un respaldo. Muy bien. Cuando a veces hace un contrato, las personas piden una garantía, que significa que si este no responde, el otro tiene que responder. Y si no, ya sabrá las consecuencias. Pero hay un documento que dice, Dios en sus promesas es nuestra garantía. Nosotros creímos a las promesas de Dios y sabemos que se van a hacer realidad. ¿Sí o no? Eso es la esperanza, es la vivencia. ¿Cómo vivimos nosotros las promesas de Dios? Nosotros muchas veces le decimos a Dios que le creemos, y hasta probablemente lo oramos, pero enseguida en nuestra mente, pero ¿será así? Oye, no sé, ¿qué tengo que hacer? A ver, como que tengo que agregar algo. Yo me acuerdo del caso de un amigo, muy amigo mío, hace muchos años, y bueno, pasó una situación y después en el tiempo pude encontrar a la protagonista de esa situación. Pero me acuerdo que habían estado orando porque sinceramente no tenían para comer ese día. Familia cristiana, ¿no?
Y en ese momento ellos se levantaron y oraron y le dieron gracias a Dios por lo que le iban a traer. Y cuando ellos terminaron de orar, al poquito tiempo, golpeó a alguien y le trajo una bandeja con cosas que suplieron esa necesidad. Esa persona que lo hizo no era ni cristiana, nada. Dios se encargó de suplir la necesidad. Tenían esperanza porque le habían creído y vivían, tenían vivencia real de lo que habían creído. Eso es esperanza, es creerle a Dios, es tirarme, como decimos a veces, a la pileta, es confiar, es vivir lo que creo o es vivir lo que digo que creo. El problema está en cuando tal vez esa parte original no estuvo, ¿no? Y entonces pretendo vivir una esperanza sin haberle creído originalmente a Dios. Y ahí está el problema, y ahí vienen muchas de las personas, muchos, no digo todos, pero muchas personas que dicen, no, ya estaba todo bien, la estaba viviendo re bien, pero no sé, no, me gusta más lo otro, vuelvo a caer en esto, no, ya lo de Dios no es parte de mi vida. Y la pregunta es, ¿tuvo un origen tu vida espiritual? Tal vez no la tuvo. Entonces radicó la vida solamente en las vivencias, pero no en la decisión original, que es creerle y tener fe. Entonces por eso vienen muchas veces las otras cosas, las flaquezas en las que caemos, porque no le creemos. No le creemos a Dios. Decimos que sí. Todas las personas creen en Dios. Sí, dicen, o por lo menos la mayoría, ¿no? Sí, ¿le crees en Dios? Sí, pero acá no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Porque creerle a Dios y descansar, exactamente. Eso implica creerle a Dios. Porque creer en Dios, yo puedo creer en un montón de cosas, y la gente cree en un montón de cosas, pero creerle a Dios implica una relación personal e íntima con Dios. Características de la esperanza. Y vamos a ir rapidito terminando. Primera Pedro, ¿puede alguien de este lugar, sería a mi derecha, alguien que lea Primera Pedro 1:3 y... ¿Anda esto? Muy bien. Viva y real. Perdón, ahí funciona. Tito 2:13, alguien del medio. La esperanza es viva y real, trascendente. Tito 2:13, alguien acá del medio. ¿Se dan cuenta que la esperanza es vivencia? Es vivencia, es la vivencia que tenemos todos los días. Y Lucas, leíste, ¿podés leerlo otra vez? ¿Era Lucas? Eso es esperanza. Le creí a Dios y ahora espero la promesa de Jesucristo. Seamos conscientes y bíblicos porque Jesucristo viene. Y muchas veces vivimos vidas sin pensar de que Jesucristo viene. Vivimos como que la vida hay que seguirla maquillando y seguirla viviendo de la mejor manera posible, pero sin ser conscientes de que la promesa de Jesucristo, y es lo que nos sostiene como esperanza, es que Jesucristo viene. ¿Lo creemos? Jesucristo viene, y eso habla de la esperanza trascendente, porque trasciende este mundo, va más allá. Aquellos que se fueron antes están teniendo el descanso eterno que ya empezó en sus vidas
y ahora, digamos, después en sus almas hoy, en este regocijo que tienen. Trascendió esto, trascendió la humanidad, trascendió lo que nosotros podemos entender. Porque eso es la esperanza. La esperanza trasciende, ¿sí? Y se cumple. Y cuando se cumple, ya no la necesitamos, porque ya se cumplió. Hoy lo que tiene es que va a trascender, y cuando trasciende, llega a ese lugar, se terminó la esperanza porque ya es un hecho. La otra, a ver, ahí. Nos moviliza. Vamos a Marcos 5, 19 y 20. Está hablando acerca del endemoniado gadareno. Ustedes calculen la situación del endemoniado y quienes no la sepan se las cuento en un segundito. Una persona que estaba siendo poseída por demonios, aparece Jesucristo en su vida o se encuentra así como que se encontró con tantas personas en su vida mientras estuvo aquí en la tierra, y esta persona endemoniada, esta persona que estaba poseída, esta persona que ni siquiera podía estar con los otros porque vivía en las afueras, se golpeaba, estaba sucio, no podía dejar esa vida y se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo, como ha hecho con la vida de todos aquel que estuvo dispuesto, le cambió la vida. Y aquellos demonios ya no existieron más. Y tal vez la lógica de este y de cualquiera mirándolo de afuera, fíjense que en el versículo 18 dice, al entrar él en la barca, hablando de Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pareciera que esa es la cuestión más lógica. Si la vemos de nuestra lógica, ¿qué más que él que conoció a Jesús y que había recibido eso de parte de mismo Jesús? Es decir, yo me quiero quedar con vos, Jesús. Yo quiero estar con vos. Me cambiaste la vida. Yo quiero seguirte, pero quiero estar al lado, físicamente al lado tuyo. Pero Jesús tiene que decir contundentemente, diciendo, está todo bien que quieras tal vez físicamente, pero yo voy a seguir estando con vos. Porque en esto sí está todo el mensaje implícito también. Hay algo que tenés que hacer. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La esperanza nos tiene que movilizar. A este hombre lo movilizó. ¿En qué sentido? A decir, bueno Dios, bueno Señor, está bien, físicamente no voy a estar con vos, sé que vas a estar conmigo, lo que voy a hacer ahora, le voy a contar a los demás lo que hiciste conmigo. Y yo estoy seguro que había tanta gente que tenía idea, que lo miraba y decía, che, pero este era el que estaba endemoniado. ¿Este es el que se le transformaba la cara? ¿Vieron cómo es a veces las películas de terror? ¿Este es el que le salía una voz que ni siquiera era una voz de él? ¿Este era el que vivía en las afueras? ¿Este era el que estaba todo el tiempo aislado del mundo? ¿Qué le pasó a este? Tenía mucho para contar. Por eso dice acá, me atrevo a decir, que por eso dice que se maravillaban. Porque cuando él contaba su testimonio, su experiencia, les decía, che, la verdad que esto es muy fuerte. Y la gente creía. Eso es movilizante para nosotros. Debe ser movilizante. Si la esperanza no nos moviliza, ¿qué nos moviliza? Porque como cristianos, la esperanza nos tiene que movilizar. No nos tenemos que quedar callados. Tenemos que contarle a los demás lo que hemos creído y la razón de nuestra vida en esperanza. Porque si nosotros no contamos, les estamos privando a la persona la posibilidad de decirle, che, existe una oportunidad
para tu vida y existe una oportunidad para que encuentres la salvación en Jesucristo. ¿Qué nos moviliza a nosotros? ¿Qué cosas nos movilizan? Tal vez a veces nuestra propia humanidad, nuestros propios logros, todo lo que termina aquí, poco más de cruzar la calle. Y ahí terminó nuestra vivencia. A ver. O yo aprieto mal o algo pasa acá. ¿Qué sostendrá tu vida a partir de hoy? ¿Qué les parece? ¿Qué quieren que nos sostenga hoy? El amor nos sostiene porque permanece y va a permanecer. Muy bien. Pero no dejaron de nombrarse las otras palabras también, ¿no? ¿Qué nos va a sostener? La fe que tuvimos como decisión y la esperanza que nos alienta a seguir. Que a veces parece que todo se viene abajo, pero... A ver, esto... Ahora permanecen... Vamos a hacer una cosa, lo vamos a leer todos juntos, espero que lo pongan... Muy bien. Ay, no, ¿qué hice? Ahí está. Ya no sé muy bueno, pero... O esto anda algo, capaz que anda medio mal. ¿Les parece que lo leamos juntos? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es lo más grande porque es Dios mismo y no va a desaparecer. Pero hoy es necesario que recordar la fe que tenemos en Jesús y vivir de acuerdo a sus promesas en esperanza. Porque si nuestra vida no radica en eso, si nuestra vida no le cree a Dios, entonces ¿saben qué? No hay razón espiritual en la vida. Ahora, tal vez estás por primera vez con nosotros, yo desconozco todos o capaz que viniste ya hace tiempo, pero siempre vamos a decir lo mismo. Si nunca tuviste un encuentro personal con Jesús, entonces la raíz o la base de tu vida cristiana no existe. Parece duro, porque alguno dirá, bueno, yo he estado con gente, sinceramente, que han pertenecido a iglesias, perdón, han pertenecido a iglesias o a grupos durante años, no días, años. Y cuando les he preguntado, ¿cuándo conociste a Jesucristo como Salvador? Y si bien yo insisto en una cosa y lo digo siempre, acá no se trata de fórmulas, pero me dicen, nunca tuve eso que me decís. ¿Y cómo fue? Yo siempre fui, es más, trabajé en cosas que me proponía la iglesia, era miembro de la iglesia local, actuaba y me dicen, nunca tuve esa experiencia. Entonces yo les decía, bueno, pero vos no tuviste esta experiencia de haberle creído a Jesús como el Salvador de tu vida. Entonces podemos construir cualquier cosa o pretender construir cualquier cosa, pero si la base no está, se viene todo abajo. Y probablemente la esperanza de esa persona estaba radicada nada más en sus propios convencimientos mentales y no en la fe que le proponía Dios. Pero esto ha pasado muchas veces. Si no tenés a Jesús, no tenés la fuente de esperanza. Si nunca conociste a Jesús como Salvador, no pretendas maquillar tu vida porque todo se te va a venir abajo. Cree en Jesucristo. No me crees a mí, no nos crees a nosotros, créele a Dios en la Biblia. ¿Te parece que estas 4 paredes no es el lugar donde tenés que estar? Cree en Jesucristo. El tema es, el mandato de parte de Dios es ir y predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que ir a predicar. Nunca la Biblia dice que estén acá, allá. Dice predicar el Evangelio. Entonces, hoy aprovechando la oportunidad que está acá, si hay alguien que no tiene a Jesús, decile sí a Jesús. Decirle, yo te creo, Jesucristo.
Yo creo, Jesús, que moriste por mí. Yo sé que vos veías, por eso dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La propuesta que venía para después era tan grande que esta propuesta de la cruz terminó siendo un trámite para Jesucristo, con dolor, pero un trámite. Porque dijo, vale la pena hacerlo. Vale la pena ir a la cruz, porque logro ver que muchos a raíz de esto van a ser salvados. Y si hoy le decís que sí a Jesús, vas a estar en ese grupo, porque por vos vino a morir en la cruz. Y te van a acompañar en esta tierra la fe y la esperanza. Y un día no van a estar más, pero el amor va a continuar, porque el mayor de ellos es el amor. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado, por tu palabra que hemos podido abrir y leer. Gracias por la sabiduría que se encuentra en ella y por la sencillez con la que podemos entender verdades tan preciosas o verdades que a veces pensamos que están tan claras en nuestra mente, pero es necesario recordarlas todo el tiempo. Gracias por todo lo que nos das y pedimos tu bendición al seguir juntos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.